un porcentaje muy pequeño de las personas, no solamente en España, sino en el mundo, no son profesionales. Es decir, no están comprometidas. Las personas de por sí ya no están comprometidas con sí mismas, con sus objetivos. ¿Cómo es posible que estén comprometidas con tus propiedades? Hoy en día en España, las inversiones, los activos que más, esto datos de Idealista, que más rentabilidad tienen son locales comerciales y oficinas, por encima de un 10 y pico por ciento. Si lo alquilas, si te tiras 2 años sin alquilarlo, es un 0%. Yo descartaría plazas de parking, descartaría locales comerciales y descartaría oficinas. Es súper importante no solamente invertir y solamente en España, tienes que invertir en todo el mundo. Hay que diversificar en diferentes productos. No puede ser un friki del inmobiliario. Como le metan caña al inmobiliario, sí que es cierto que es un pilar fundamental de todas las sociedades del mundo, pero va a tener siempre sus altibajos. Crisis inmobiliaria china. El peso de la economía china a nivel mundial es el 20%, más o menos, el 18-20%. Que el inmobiliario dentro de China es como el 30%. El 30% por el 20% es el 6% a nivel mundial. El sector inmobiliario de China es el 6% del PIB mundial. Con respecto a Estados Unidos, lo mismo que pasó entonces, lo mismo que pasó en España con el Lehman Brothers, pero ahora con el mercado comercial, una pelota enorme también. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Buenas, Christopher. Hola, Rubén. Bueno, hoy tenemos a Charlie Hoyos del podcast Magnates del Ladrillo. Seguro que muchos escucháis su podcast y le conoceréis. Y pues nos ha concedido esta entrevista que, bueno, nos hace ilusión tenerte aquí porque sabemos que eres una persona que tiene muchas cosas que hacer y que estás muy ocupado y luego que además con el podcast y demás, yo sé lo que es hacer un podcast y el tiempo que quita, pues que tengas este rato para nosotros. Yo estoy súper encantado. Y vamos a hablar de un montón de cosas interesantes, pero antes, Christopher, si quieres tú presentar un poco más o decir algo. Muy bien. Bueno, pues probablemente es una de las voces más reconocibles dentro del sector inmobiliario. Además, su característica voz es especial. Y bueno, pues a mí me hace mucha ilusión entrevistar a Charlie porque yo lo llevo siguiendo mucho tiempo, desde prácticamente los inicios. También tengo su libro, que ya hablaremos de él. Y bueno, pues nos va a poder contar cosas muy interesantes. Sobre todo, un poco es una persona que tiene una visión macro muy, muy amplia. Es una persona que le gusta estar muy bien enterado de la actualidad del mercado, y creo que nos puede dar un poco esa visión que pues muchas veces nos metemos, ¿no?, con el foco en la visión de túnel y no tenemos esa visibilidad de lo que es el amplio espectro. Por lo tanto, muy buenas, Charlie. Bienvenido al podcast. Encantado de estar aquí en el podcast de Nice to Feed You, Rubén y Christopher, Rubén. Enhorabuena por el podcast. Gracias. De Muchas momento gracias. somos humildes comparados con el tuyo, pero bueno, ahí vamos poco a poco creciendo. El Hablando de mío también es crecer, muy humilde. Si la cosa, como bien habéis dicho, ¿no? Es una iniciativa no solamente para, porque nos sirve también de crecimiento a nosotros, ¿verdad? O sea, yo cada vez que sí. hago un podcast, cada vez que entrevisto a alguien, aprendo muchísimo. Porque primero tenemos que tener esa humildad, como bien acabas de decir, de, oye, yo no lo sé todo. Y si lo sabes todo, probablemente o dices que lo sabes todo, eres un gilipollas, ¿vale? Porque no lo sabes todo. Entonces, en estas oportunidades que tenemos aquí, tanto una parte como la otra, vamos a aprender. Así que vamos allá con ello. Y para nuestros espectadores, claro. Sí, sí, está claro, porque como decías, nosotros estamos empezando y lo que nos llevamos de estas charlas son, primero, conocer a gente como tú, que tiene mucha más experiencia que nosotros, el networking que hacemos, conocer a gente muy interesante que hace cosas muy diversas, porque aquí hemos entrevistado a gente que hace cosas que no se nos había ocurrido nunca, y luego también oportunidades de negocio que nos salen gracias a esto. O sea que sí que es verdad que no nos vamos a hacer ricos con este podcast y ni es lo que queremos, pero lo que queremos es enseñar a más gente otros tipos de perfiles de inversores y también nosotros llevarnos el aprendizaje. Así que bueno, cuéntanos un poquito tú a qué te dedicas, aparte de hacer este podcast, y cómo es esto de las inversiones inmobiliarias, qué te centras en ellas. A ver, para mí la inversión inmobiliaria, siempre lo digo, no solamente la inversión inmobiliaria, sino la inversión en sí, para mí es una forma de libertad, ¿vale? Porque estamos yendo, me alegro que comentaras ese tema, Christopher. La visión macro para mí es muy importante, ¿vale? Porque yo veo muchos creadores de contenido que son fabulosos, que cuentan cosas estupendas. Ahora bien, tienen la visión túnel, que lo has comentado tú, Christopher. Esa visión túnel quiere decir 3 formas de ganar más con Airbnb, 4 formas de no fastidiarla con tu inquilino, 2 formas de conseguir la mejor hipoteca, pero estamos siempre con el mismo contenido y son cosas ya que yo creo que más o menos las sabemos todos, que más o menos todos cuentan las mismas batallitas, probablemente con su forma, sus características personales y tal, pero yo creo que hay que tener una visión más macro para entenderlo todo, ¿vale?
Entonces, cuando me hablas de por qué invertir, porque si no inviertes, estás abocado a ser un esclavo del sistema. Cuando tú inviertes aún así, claro, tienes riesgo, ¿no? Tienes riesgo de que te lleguen a expropiar, tienes riesgo, eso ya la última, ¿no? Pero de que te controlen, tienes que ser un poquito también esclavo de las políticas, de las medidas que vayan poniendo los políticos de turno, pero sí que es cierto que vas a tener más libertad. De ahí que te vayan a poner siempre muchas más pegas, que estés siempre ahí en el ojo del huracán, ¿vale? Entonces, sí, como inversor inmobiliario para mí es libertad, es buscar tener independizarte de ese papá-estado, independizarte de políticos, independizarte de los vaivenes de cuatro personas que lo que están haciendo es trabajar para los grandes fondos, para ciertos políticos, para las élites, ¿vale? Entonces, yo he estado muchos años fuera de España, he estado trabajando sobre todo, he estado en diferentes países, en Francia, en Rumanía, pero sobre todo he estado casi 8 años en Japón, he estado trabajando allí en el sector financiero, al mismo tiempo también he estado con mis temas inmobiliarios, ¿vale? Tanto allí como gestionando lo mío, lo de mi familia, o sea, a distancia. Es decir, las personas que dicen que no son capaces porque es que Albacete está muy lejos, ¿vale? O Valencia o Madrid. A ver, si lo puedes hacer desde fuera de España, lo puedes hacer dentro de España en diferentes ciudades. No me lo creo cuando la gente pone esa excusa, ¿vale? Y ahora estoy centrado 100% como personal shopper en Madrid, en oportunidades inmobiliarias para inversores. Muy bien. Muy bien. Pues luego te vamos a preguntar más en detalle por esa parte que nos interesa mucho Mm. a todos nosotros. Te quería un poco aprovechar y preguntar, que has sacado el tema, respecto a lo que es invertir a distancia. Tú que tienes que gestionar al final tu patrimonio y el familiar a distancia, o tuviste cuando estuviste viviendo Mm. en Japón, ¿cómo un poco se estructura esta forma de realizar las cosas? ¿En qué te apalancabas? ¿Cómo es un poco esa gestión a tanta distancia? A ver, lo primero es, si tú quieres tener el control sobre todo, te va a llevar tiempo. Si tú lo tienes que delegar, vas a perder, vas a ganar tiempo, pero al mismo tiempo también te va a costar una rentabilidad. Vale, la principal razón no es por conseguir el último euro, es decir, no es por tener la máxima rentabilidad, sino es porque también uno quiere tener el control sobre las cosas. ¿Por qué? Yo, bajo mi punto de vista, las personas lo ponía ayer en un tuit, ¿vale? La gente estaba muy de acuerdo, porque yo lo que veo es que un porcentaje muy pequeño de las personas, no solamente en España, sino en el mundo, no son profesionales. Es decir, no están comprometidas. Las personas de por sí ya no están comprometidas con sí mismas, con sus objetivos. ¿Por qué? Porque no están centradas en el desarrollo personal. Pero tú fíjate, si no están comprometidas con ellas mismas, con su aprendizaje, con sus objetivos, con su trabajo de desarrollo personal, inteligencia emocional, aprender constantemente, ¿cómo es posible que estén comprometidas con tus propiedades? Es que es imposible. Entonces, continuamente he visto ciertas actividades o ciertas misiones o ciertas cosas que han sido delegadas que no las han desempeñado bien. Hay que estar muy encima de ellos. Si tienes que contratar a un reformista, tienes que estar detrás de él para todo, por muy bueno que sea. Ojo, ¿eh? Si tienes que contratar a un abogado, porque te tiene que llevar determinados temas, tienes que estar detrás de él. Con el tema de declaraciones de la renta o fiscalidad de una empresa, tienes que estar detrás de ellos, ¿vale? Fíjate, un ejemplo, declaraciones de la renta. Hemos contratado, y fíjate, es un tipo fino, ¿no? Pero nunca cumple con las fechas. Cuando te preparan la declaración de la renta, tienes que estar con ojo, porque siempre mete la pata. A mí no me ha pasado una sola vez en la que me hayan dicho, ¡pum! Hecho 100%. Siempre, siempre, siempre meten la pata. Siempre hay que estar detrás de ellos. Por muy bien que se lo pongas en un Excel, por muy bien que se lo detalles por teléfono, por muy bien que se lo refresques una vez por correo electrónico indicando todo, siempre meten la pata. Entonces, cuando me dices el tema de invertir a distancia o cómo gestionar a distancia, hay cosas que tienes que delegar sí o sí, porque físicamente no estás. Las personas con las que más puedes contar, por ejemplo, son tu familia, porque también son parte de ello. Tienen skin in the game, que se dice, ¿no? Tienen la piel ahí en el negocio. Pero cuando delegas, por eso tienes que saber, aunque lo delegues para ahorrar tiempo, tienes que saber para poder saber si están haciendo bien su trabajo o no. O sea, siempre tienes que saber un poquito de todo. Yo me considero un perfil muy generalista en ese sentido. O sea, estoy especializado en cosas, pero trato de saber de muchas cosas, no solamente para que se lleven bien, sino para que, y no quiero decir engañar, sino sobre todo para que no se hagan mal las cosas. Luego los problemas te van a venir a ti. Luego puedes reclamar y todo lo que tú quieras, pero principalmente te van a venir a ti. Sí, porque hablabas de que si no te hace la declaración bien, al final que le hay inspecciones a ti, o te ponen la Mm, multa a ti, o si no estás en tiempos, lo mismo. O sea que al final, eso que decías tú, yo estoy muy de acuerdo y mm, esto lo hablo con mucha gente y me dicen que soy un poco exagerado, pero yo digo, es que a la gente le da igual hacer bien su trabajo.
Y la gente me dice, no, no, no. Digo, es que hay muy poca gente que ponga esa atención al detalle, porque yo soy súper detallista, soy a veces demasiado, porque sí que es verdad que a veces me obsesiono con tonterías que no debía, pero hay muy, muy poca gente que haga bien, bien. Lo que es decir bien, es decir, no te pongo ni una coma. Luego los habrá mejores y algunos muy, muy malos, pero sí que es difícil encontrar a alguien en quien confiar, y más si estás en Japón, lo de tener a alguien que tenga su dinero también invertido ahí es crucial. O sea, si tú le dices, oye, es que esto también es tuyo, pues también tendrás que poner de tu parte. Absolutamente, absolutamente. Pues nada, yo sí que es verdad que en lo que hablabas tú de gente que me dice, no, es que Albacete, no sé qué, yo por ejemplo soy de Madrid y tengo propiedades en Alicante. Y claro, me decían, claro, pero es que si tú estás en Madrid y en Alicante, si pasa cualquier cosa, digo, no, hombre, si pasa cualquier cosa no pasa nada porque primero, tengo a gente allí y segundo, si no, voy. Ya, pero es que si tienes que ir, digo, pero ¿cuántas cosas pasan a lo largo de un año? Una o dos veces, pues es que estás ganando dinero con esto, ¿no? Pues tendrás que asumir que tienes ciertas incomodidades, por decirlo así. No es todo, me viene el dinero y ya está, ¿no? Es que esto hay que trabajarlo. Esto no es cuestión de me compro un piso y ya está. Te va a llamar el Claro, Rubén. inquilino, vas a tener problemas de seguro, lo que sea. Riesgos son quebraderos de cabeza. Mira, yo siempre digo cuando dicen, el inmobiliario es pasivo. Una No. mierda, es pasivo. Es semipasivo, ¿vale? Y dependiendo también cómo lo gestiones, será más o menos, ¿vale? Si lo quieres llevar todo al detalle, a ver, tampoco es una cosa que te va a llevar muchas horas, también depende mucho de la propiedad, depende de la comunidad de vecinos, depende de esa inversión, depende del inquilino, depende de muchos factores para que tú gestiones más o menos. Yo hay veces que a los inquilinos hay que preguntarlo, ¿estás ahí? Porque es que tú ves que sigue dando el pago, ¿me entiendes? Pero no, ni siquiera te molesta. Y hay otros que son mucho más puntillosos o son más dan más por saco, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo siempre digo una cosa, y es que no hay nada pasivo, ninguna inversión totalmente pasiva. Primero porque desde el primer momento en el que tú dices, un fondo indexado, está a la moda. Fondo indexado es totalmente pasivo. Ojo, porque tienes que investigar, tienes que encontrar cuál es la plataforma la mejor, tienes que encontrar a ver cuál es el índice. Una vez al año tienes que sacar tu informe fiscal. Si haces un rescate, también tienes que pagar impuestos, tienes que detallarle a la persona que te hace la declaración de renta o tal, tienes que declarar, tienes que informar exactamente cómo tiene que hacerlo. En fin, o sea, 100% pasivo no hay nada. Solamente digo que 100% pasivo es tumbarte en el sofá a ver Netflix, ¿vale? Y aún así tienes que hacer la Armando. suscripción, exactamente, y tienes que tocar el mando. No hay nada 100% pasivo, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que enfocarte en aquellas, tienes que ver, es por la ley de Pareto, ¿no? Básicamente, que ese 20% de actividades te reporten el 80% al menos, ¿vale? Si puede ser más, pues más. Y Y si es una menos cosa que has dicho tú porcentaje de antes, esfuerzos, mejor. sí, una cosa que has dicho tú antes que resuena mucho conmigo es ganar el último euro, que se lo lleve otro. Hay muchas veces que Mm. ganar ese último euro te hace vivir mucho mejor. Decir, no, yo es que voy a hacer las visitas de los inquilinos y voy a hacer las reformas, voy yo y las hago yo. Y dices, a ver, tienes dos opciones, tiempo o dinero, elige. Pues hay muchas veces que lo que quieres es ese tiempo, pues, oye, contrata a una persona que te haga la limpieza o contrata a una persona que te haga la reforma, pero hay mucha gente que se obsesiona con sacar hasta el último euro de una inversión y lo que te está haciendo es comerte. Y luego, esos son los que se quejan de, es que tener un piso tiene muchas cosas que hacer. Bueno, delega. Delega y lo que dices tú, delega bien, porque eso es un tema bastante difícil hoy en día. Pero yo soy fan de. Yo siempre lo digo, prefiero pagar, es como la mudanza. La gente que hace una mudanza, yo digo, pero si es que por 200 o 300 euros yo no me hago una mudanza. Es que no merece la pena. A no ser que no los tengas, ¿vale? Pero el esfuerzo que te lleva, las horas, Mm. los dolores que vas a tener el día siguiente, no hago una mudanza. El otro día un inquilino mío me llama, oye, no funciona la lavadora. ¿Qué voy a hacer? ¿Irme de tienda a buscar? No, me fui Carrefour, una lavadora buena, envío con recogida de la antigua, puesto en marcha y todo, ya está. Pero hay gente que no, que va, que le lleva la lavadora, que lo pone y dice, Así jo, debe es ser, lo he que, hecho yo. claro. Total, Entonces, Qué bueno. total, bueno, total. pues Y sí, ¿qué he luego te la perdido? He perdido desgrabas 30. Claro. y ya Pero está. dices, vale, he perdido 30 euros de montaje y no sé qué. Por 30 euros no me complico la vida. Ujú. Pues Charlie, te quería preguntar, porque justamente has sacado el tema de los fondos indexados y creo que es el momento de preguntarte una cosa que es como bastante candente o es un debate bastante sonado dentro del sector. Tú, a nivel tanto personal como o qué recomendarías a las Mm. personas que nos escuchan, invertir todo tu dinero en inmobiliario o tú eres de las personas que prefiere, por ejemplo, diversificar el patrimonio, las inversiones.
Vale, lo primero, como siempre digo, que no sirva de consejo de inversión, ¿vale? Que aquí estamos hablando entre amigos, ¿vale? Rubén, Christopher y Charlie. Decimos lo que sabemos, de lo que no sabemos no lo vamos a contar, porque entonces vamos a especular muchísimo, ¿vale? Ahora bien, que la Yo lo que gente que le sirva digo, como perdona, aprendizaje. yo lo que digo es que somos dos monos con bazooka pegando tiros para donde queremos y cada uno que coja lo que quiera, pero no somos expertos No, en esto. pero fíjate, lo único que sí voy a recomendar es que la gente tenga su espíritu crítico. Y tú, Christopher, estuviste ese día en esa exposición que hice hace un mes y pico, ¿no? En Madrid, en el Hotel Villa Madrid. Y lo dije, ¿no? Lo primero. Os estaba diciendo que lo más importante es tener espíritu crítico y que penséis de más. Porque si yo ahora os digo lo que sea y os vais a quedar con eso, no tiene ningún sentido. Si os sale bien, qué bueno es Charlie Hoyos. Si sale mal, qué malo es Charlie Hoyos, ¿vale? Tenéis que pensar por vosotros mismos y coger opiniones de diferentes personas, creadores de contenido e investigar por vosotros mismos, por supuesto, ¿vale? Entonces, me preguntas, ¿invertir en inmobiliario o diversificar? A ver, yo creo que siempre digo que hay tres penas capitales, ¿vale? Digámoslo así. La primera es no invertir. Como no inviertas, estás muy jodido por mucho que ganes, ¿vale? Porque si no inviertes, quiere decir que tus conocimientos financieros son nulos, ¿vale? Y también dice mucho de tu forma de ser, dice mucho de tu aversión al riesgo, etcétera. Lo segundo es invertir solo en inmobiliario. Me parece una aberración invertir solamente en inmobiliario, ¿vale? Ojo, mi canal, mi podcast, mi libro, Magnates del Ladrillo, no, solamente en inmobiliario, no. ¿Por qué? ¿Qué sucede si mañana expropian o te dicen que el alquiler en España da igual por ponerlo en un caso extremo, ¿vale? Que no puedes alquilar en más de 300 euros ningún piso. Pues si estás pagando 500 de hipoteca, empieza todo el mundo a vender y el mercado inmobiliario se va a la mierda, ¿vale? Estarían los precios en unos precios irrisorios, ¿no? De las viviendas. Vale. Hay que diversificar. Fondos indexados, acciones bien investigadas. Tienes que meterte en tokenización de diferentes activos, invertir en metales preciosos, oro, plata, lo que sea, ¿vale? Bueno, lo que sea, no, oro y plata fundamentalmente, ¿vale? Tienes que invertir también en incluso, yo no estoy metido, ¿vale? Pero obras de arte. Hay gente que encuentra ahí un buen nicho. Yo no estoy metido ahí, ¿vale? Pero bueno, todo es investigarlo. Hay muchísimos tipos de inversión, no solamente la inmobiliaria. Y la tercera, y es súper importante, es no solamente invertir si inviertes en inmobiliario, invertir solamente en España. Tienes que invertir en todo el mundo. Es decir, la diversificación no solamente tiene que ser en sectores, en productos, sino también por países, ¿vale? Porque tú cuando estás invirtiendo en, por ejemplo, un ETF, probablemente estás invirtiendo en diferentes empresas de diferentes países. Sobre todo en un indexado, ¿no? En un indexado estás invirtiendo el 10% en Estados Unidos, el 15% en Japón, el 20% en Europa, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre todo más peso normalmente en Estados Unidos, pero se entiende, ¿no? Entonces, hay que diversificar en diferentes productos. No puede ser un friki del inmobiliario, porque si no, al fin y al cabo, como le metan caña al inmobiliario, porque yo creo, y probablemente hablemos sobre esto a lo largo de la entrevista, yo creo que el inmobiliario sí que es cierto que es un pilar fundamental de todas las sociedades del mundo, pero va a tener siempre sus altibajos, motivado por crisis que precisamente son las élites las que te las meten clavadas. Y un poco para hacernos una idea de este concepto, cómo lo llevas tú a tu propia inversión, en relativo, más o menos, ¿qué porcentajes de tu patrimonio tienes en inmobiliario? ¿Qué parte tienes en fondos? Para hacernos un poco una idea de cómo tú lo llevas a cabo en tu día a día. Puedo decir que 60 inmobiliario y 40 otros. Y O sea, luego, fijaos, no es porque, porque yo escucho a personas que dicen, no, tengo el 90, el 100, y a lo mejor la parte que es el 5 o 10% es cash. ¿Me entiendes? Es dinero efectivo. lo que hablabas tú de invertir en otros países, ¿cómo lo haces tú? Porque bueno, tú estando en Japón, supongo que desde allí pues se ve distinto de cómo invertir en España, pero al final tenías un vínculo con España. Pero por ejemplo, si tú quieres invertir en otro país, porque las leyes, yo por ejemplo, estaba hablando con un inversor que invierte en Reino Unido y allí las leyes son una locura, porque tú no puedes comprar una casa, porque los terrenos son de un lord y el lord te los da por 100 años, no sé qué. O sea, cada país tiene sus leyes distintas. ¿Cómo consigues saber si tu inversión va a ser una inversión buena o te vas a comer ahí algo que luego no va a valer de nada? Mira, tenemos por suerte hoy en día un dispositivo que sirve para más allá que ver vídeos estúpidos en Instagram y en sitios, ¿no? Es decir, es una herramienta de trabajo, es una herramienta con la que tú puedes buscar información. Esa información ya está ahí. Basta con que empieces a buscar. Hay veces que a lo mejor tienes que buscar en inglés. Perfecto, aprende inglés. O si no tienes traductores o tienes ChatGPT, ¿vale? Eso puede ser una forma. Es decir, buscar por ti mismo. La segunda es contacta con gente local con la que tú veas
Por ejemplo, si alguien quiere invertir en España y ve el canal de YouTube de Magnate de Ladrillo o el podcast, hay gente extranjera que me ha contactado porque, oye, quiero invertir en España. Y entonces ya te han visto en una vez, sino dos, sino tres, y al final, bien porque hablan un poquito español, porque traducen de alguna manera, lo que sea, pues en cierto modo empiezan a confiar en lo que tú dices, porque te ven como una persona de autoridad. Pues entonces tú lo tienes que hacer a la inversa, es decir, busca a aquellas personas de autoridad en esos países. Es así como yo lo veo. Busca por YouTube, busca un podcast, porque una persona que está poniendo su cara, que está poniendo su nombre, sus apellidos, dirección, etcétera, lo que sea, pues en cierto modo a mí me daría confianza, ¿no? Entonces, contacta con esas personas. Si no, yo siempre lo digo, hay agencias inmobiliarias a nivel internacional como Remax, por ejemplo, que están en todos los países, en casi todos los países. Pues vete a por ellos, porque esas probablemente no te vayan a timar. Porque siempre el problema es, o siempre la duda es, ¿y si me timan? Porque claro, estamos jugando con grandes cantidades de dinero. No es que digas, oye, me voy a comprar, yo qué sé, un componente electrónico, se me ocurre, por 50 euros en otro país porque es más barato. Yo qué sé. ¿Vale? Pues bueno, si pides son 50 euros, pero en una vivienda estamos hablando de miles y miles de euros. Entonces, busca aquellos agentes inmobiliarios que te puedan llegar, que te den confianza. Es así como lo haría. Luego, por recomendaciones, hace poco, detrás de las cámaras, estamos hablando de alguien, ¿no? De una persona que había comprado en un determinado país. Pues hombre, si ha comprado en un determinado país, esa operación ha sido exitosa, a mí eso también me da confianza. Es decir, la última opción que daría es networking. Conoce personas, ve casos de éxito y pregúntales. Sí, bueno, al final es un poco el investigar por tu cuenta y ver qué va bien. Y luego, yo aquí tengo una duda y es, oye, yo quiero comprar en otro país, yo si me voy a otro país a comprar, seguramente en ese país no me van a dar una hipoteca, porque es difícil que a un extranjero viviendo fuera de ese país le den una hipoteca. Entonces ahí sí que necesito más cash y ahí es donde viene el problema de mucha gente de decir, bueno, es que no me juego como aquí si compro un piso 20, 30 mil porque lo demás hipoteca, no, a lo mejor ahí me estoy jugando 200.000 euros, que es mucho dinero, o 300.000, lo que sea, para cualquiera que me lo quiera vender, hacerlo. Y luego también eso, las leyes. Hay mucha gente que aquí nos ha puesto, bueno, de hecho tengo una conocida que está viviendo ahora fuera, pero que ya vivía aquí en España, que dice, quiero alquilar mi piso, pero tengo miedo de la ley esta de los ocupas, que si te viene una familia vulnerable que no los puedes echar. O sea, claro, luego también tienes que saber muy bien las leyes que hay en cada país relacionadas con inmobiliario. O sea, que invertir fuera, yo entiendo que ya es cuando llegas a cierto nivel en el que tienes Justo. que diversificar más, que nadie empiece a comprar pisos ahora en Italia o en Francia desde cero. O sea, empieza por No, aprender serían bien países de todas aquí. maneras que yo no recomiendo, ¿eh? También te Sí, lo digo. bueno, Son países que te tampoco digo, recomiendo. Pero, Francia e no, Italia muy como buen te puede punto. decir cualquiera. No, muy Pero buen punto. sí. O sea, es una postura ya cuando tienes cierto nivel. Porque si empiezas, lo principal es esto. Por muy buena nómina que tú tengas en España, o muy buena empresa, o lo que sea, va a ser muy difícil que a ti te den una hipoteca para comprar un piso en Italia, como has dicho, ¿vale? O en Francia. ¿Por qué? Porque si te tienen que llegar a expropiar esa vivienda, va a ser muy difícil que te la expropien en Francia. Es decir, imagínate, el banco o lo que sea, que en España, que te tenga que expropiar una casa que tú tienes en Francia. Probablemente sea muy difícil. O más difícil que si está en España, que ellos tienen sus leyes y lo hacen rápidamente, ¿vale? Y a la inversa, si tú no tienes ningún historial crediticio, ni de trabajo, ni de patrimonio, ni nada, no en Francia, pues probablemente vayas a Francia y te digan que no te dan nada, ¿vale? Sí que hay fórmulas privadas, otras fórmulas privadas donde sí que te lo hacen, o sea, lo sé porque lo he estado, he tenido, para un cliente lo he tenido que mirar, ¿vale? Precisamente un cliente italiano. Y sí que es cierto que como tienen cierto patrimonio en Italia, sí que es cierto que se pueden hacer cosas. Pero, insisto, no es lo común, ¿vale? Y va a ser mucho más difícil y, sobre todo, te va a costar mucho más apalancarte para escalar. Entonces es cuando ya tienes cierto nivel y tú quieres diversificar, efectivamente. Pero sí que es cierto que hay Y países emergentes donde es mucho más barato que en España, hablamos de 1.000 euros metro cuadrado o incluso menos de 1.000 euros metro cuadrado, donde tú puedes comprar perfectamente un terreno, puedes comprar algo sin, o sea, con dinero tuyo que tengas de ahorros. totalmente. De hecho, bueno, un poco hemos sacado el tema antes, ¿no? De la situación de España respecto un poco a la ocupación, a la situación actual política. ¿Tú consideras que a día de hoy en España tenemos riesgo de que se esté atacando de forma potente la propiedad privada?
A ver, lo primero, la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Porque hablamos mucho sobre ello, siempre nos tendemos a tirar de ese artículo de la Constitución sobre el derecho a tener una vivienda y tal, pero una cosa es tener derecho, pero para eso tienes que tener ciertas obligaciones, que es pagar la vivienda, ¿no? No solamente llegar y quitársela a alguien que sí que ha cumplido con sus obligaciones, ¿no? Y por eso tiene el derecho. Vale. ¿Qué es el derecho a la propiedad privada o qué es la propiedad privada? Pues es el derecho que tiene una persona a poseer un bien tangible o intangible. Es decir, un coche, una casa, acciones, lo que sea, incluso un teléfono. Esto es propiedad privada también, ¿no? Porque que te lo quiten es tuyo, no te lo tiene por qué quitar nadie, ¿no? Entonces, cuando alguien te roba algo, está atentando contra tu propiedad privada. Yo siempre digo lo siguiente, cuando tú compras una vivienda, cuando tú pagas el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, es precisamente la puerta, la llave para que a ti te lleguen a dar ese derecho a la propiedad privada por un inmueble, ¿correcto? Y por eso estás pagando un 6 en Madrid o un 10% en Cataluña, Valencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, con eso tú ya tienes, y sobre todo cuando lo elevas a través de notaría y luego además lo registras, lo inscribes en el registro de propiedad, ahí ya no hay tu tía, es tu derecho a la propiedad privada y has pagado por ello, no poco, ¿verdad? Si vas por una casa de 300.000 euros en Valencia o en Cataluña, pagas 30.000 euros de impuestos, que ya está bien, ¿vale? Es una burrada. Entonces, tú ya tienes tu derecho a propiedad privada y luego año a año tú estás pagando un IBI, que para mí es como para refrescar, que es mi vivienda, ¿vale? Se lo estás pagando ahora a otro ente, que son los ayuntamientos. Es como para refrescar que es tu propiedad, que no ha cambiado de manos. Pero ojo, si tú lo alquilas, es también un derecho. Oye, derecho por explotar rendimientos de capital inmobiliario. También estás pagando por eso, ese derecho a la propiedad privada de poder explotar tu vivienda. Y por último, cuando tú lo vendes, es también como un derecho a decir, ya no es mía, aunque otro esté pagando por decir, es suya. Y además pagas dos veces, ¿vale? Pagas la plusvalía y pagas también ganancia patrimonial, etcétera. Es decir, para mí eso es la propiedad privada. Cuando tú pagas por un teléfono, estás pagando 21% de IVA. Para mí eso también es del derecho a decir que es tu propiedad privada, además de que tienes una factura, está tu nombre, etcétera. Entonces, me preguntas, Christopher, ¿peligra la propiedad privada? Te voy a leer, de hecho lo he traído preparado, ¿vale? Porque sabía que íbamos a hablar sobre este tipo de cosas. Es el libro de hecho me lo he pedido porque me ha llamado la atención y me lo voy a leer, ¿vale? Y dice lo siguiente, la persona que ha escrito es una mujer, se llama Carol Roth y el libro se llama You Will Own Nothing, ¿vale? No vas a tener nada, no poseerás nada. Y dice lo Y siguiente serás sobre la feliz. propiedad privada, ¿vale? Dime. Y Sí, serás será feliz. feliz, De la Agenda efectivamente. 2030. Eso es. Sí, del tío Klaus Watts y toda esta gente. Mira, dice, la propiedad privada es el guardián de todos los demás derechos. Los derechos de propiedad son fundamentales para la creación de riqueza. Estudiando economía e historia, puedes ver que la llegada de los derechos de propiedad individual trajo prosperidad y abundancia al mundo. Estudiando la creación de riqueza a nivel individual, puedes ver que la forma en que las personas crean riqueza es a través de la propiedad. La propiedad se ve fortalecida con un compromiso con los derechos de propiedad y está amenazada sin dicho compromiso. No es una coincidencia que regímenes marxistas, comunistas y otros derivados de control no tengan los derechos de propiedad y la propiedad como preceptos, excepto para aquellos en el círculo interno de las élites. Y acabo, una vez que como individuo no posees nada, y esto es importantísimo, es fácil para el gobierno u otro centro de poder similar adquirir una propiedad figurativa y control sobre ti. Diré esto muchas veces para que quede claro. Si no posees nada, ellos te poseen a ti. Entonces, como bien decía Rubén, si no tienes nada y serás feliz, eso es lo que quieren vendernos, ¿no? Que tú no Sí. poseas nada y que tú tengas que pagar una suscripción, un alquiler por todo lo que ellos tienen. Entonces, ¿la propiedad privada está en riesgo? Absolutamente, no solamente en España, sino en todo el mundo. Yo creo que en España lo que se está haciendo son dos cosas. Una es un experimento social para ver cómo funciona el resto de Europa, ¿vale? Mi punto de vista, insisto. Y segundo, es que en España, dentro de Europa, quitando aquellos países excomunistas, ex-URSS, ¿vale? Es el país con más propietarios. Estamos hablando de en torno al 76-80%, que es una burrada, ¿vale? Nos vamos a Austria, Alemania, están en el 40-50%, ¿vale? En España hay muchísimo propietario. Ahora entenderéis por qué, cuando una persona fallece y alguien hereda, por qué se le cruje a impuestos. Porque lo que dicen es como, cabrón, ¿me entiendes? Es como diciendo, cabrón, que te está llevando esta casa gratis o casi gratis. Entonces te vamos a meter el hostiazo como si pagaras un ITP. Algo así, ¿vale? ¿Y por qué cada vez es más difícil acceder a la vivienda? No es casualidad, ¿vale? Todas las leyes que están para favorecer la vivienda es todo fachada. Lo que quieres es que no tengas vivienda, lo que quieres es que sea más difícil. La cosa es la siguiente, el poder de compra que tienes tú como individuo, como español, cada vez va a peor.
cada vez te va a ser más difícil comprar la vivienda. Aún así, si es muy sencillo, tú quieres que accedan más a la vivienda, baja los impuestos, haz ciertas subvenciones para ello. Sí es cierto que tendrá un poquito un efecto inflacionista, pero te puedo asegurar que va a ser mejor que estar pagando un 30.000 euros como estábamos diciendo antes. Entonces, yo bajo mi punto de vista, y aquí va la respuesta a tu pregunta, Christopher, lo que están buscando, y por esto leía este precepto ahora, es que no poseas nada. Lo que están metiendo es miedo a las familias, a las personas, para que no compren. O sea, por un lado es, vas a tener más dificultades porque no puedes pagarlo, porque te estamos cogiendo impuestos y por el nivel de compra que tiene, de poder de compra que tiene tu moneda. Y por otro lado, te vamos a meter miedo. Es decir, si con lo primero no hemos podido, con lo segundo te metemos miedo. ¿Por qué? Porque hay ocupas, porque hay personas que te dejan de pagar y están 2, 3, 4, 5 años. Ahora, por ejemplo, con la ejecución y están diciendo con las ejecuciones hipotecarias, hasta 2028 te pueden dejar ahí metido. O sea, tú no pagas tu hipoteca y tal. ¿Qué van a hacer? Van a endurecer las medidas. Con lo cual, vas a comprar menos vivienda. Van a comprar solamente unos pocos, o cada vez menos, mejor dicho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esta manera, como la gente se va a acojonar, yo he oído muchísimas personas que dicen, yo ya no voy a comprar más. De hecho, conozco inversores que están vendiendo, no quieren comprar más en España y están comprando fuera o se están tirando a otro tipo de activos. ¿Para qué? Para que vengan grandes fondos de inversión, ejemplo, BlackRock, compren esos activos y luego te los alquilen a ti. Entonces, lo que vas a hacer es que el 30, 40, 50% de tus ingresos, ya sea por cuenta ajena o porque tienes una empresa, el 50% de tus esfuerzos van a ir para esos fondos de inversión. Eso es lo No, que no, quieren. no. El 50% no, porque ya te han quitado antes impuestos. Es decir, te han quitado un 30 más Pero otros eso para el 50. Estado. Y Claro, luego, por eso. efectivamente. Sí, sí. Sí, entonces al No, final pero es esto para mí como Estado, esto para mí como ayuntamiento y esto para BlackRock y otros, ¿vale? De hecho, BlackRock hace unos meses, hace un mes, una cosa así, Óscar Puente y otros políticos lo celebraban. Qué bien lo estamos haciendo, que se están interesando por nosotros el mayor fondo de inversión del mundo. Pero vamos a ver, porque estás trabajando para ellos. Porque cuando haces esto, la gente no compra. Entonces se lo van a llevar todos estos fondos de inversión. Hmm. Aquí sí que es verdad que mucha gente tiene ese miedo de, oye, ¿y si me lo ocupan? ¿Y si tal y cual? Y todas las leyes que tenemos ahora mismo lo que favorecen precisamente es eso. Es decir, Claro. es incongruente, por lo menos desde mi punto de vista, que si yo tengo mi casa, me voy de fin de semana, alguien se mete en mi casa, yo cuando vuelvo me quedo sin mi casa. Y eso son cosas que han pasado de verdad. Porque una cosa es, entre comillas, que la tengas alquilada y dices, bueno, estaba alquilada, no la necesito, entre comillas, para vivir, que también es tuya, pero el que, como veía el otro día que una anciana se había ido una semana no sé dónde y cuando volvió había una gente en su casa y los policías le dijeron, ya, pero es que ya vive esa persona ahí. O sea, el allanamiento de morada de tu propia morada es totalmente incongruente. O sea, yo no puede ser que yo vaya a entrar en mi casa, que es mía, y me hagan a mí un delito de allanamiento de morada. Si es que es mi morada, es mi vivienda, ¿cómo es posible eso? Esas son las cosas que mucha gente me dice, yo no quiero invertir en España por eso. O me da miedo invertir en España por eso. Pero yo creo que hemos tenido gobiernos de todos los colores y ninguno le ha puesto freno a eso. Ninguno. Y ahora, como están en la oposición, sí, están diciendo que todo eso hay que acabar con ello. Pero realmente no quieren acabar con ello ninguno, como dices tú. El gobierno anterior hizo exactamente lo mismo. Sí es verdad que han subido las ocupaciones y tal, pero con Rajoy creo que vi hace poco un gráfico, no sé si eran 15 o 20.000 al año, una cosa así, 18.000 al año, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que con la oposición sí que iba a ir mejor? Nada, ni con unos ni otros. La cosa es que estos dos partidos políticos están hermanados, están casados y lo que hacen es seguir la agenda de muchas de las pocas élites que hay, ¿vale? Lo que quieren es eso, que no poseas nada y que, o básicamente que cada vez haya personas que posean menos. A ver, es imposible que más allá de ellos sean todos pobres, 100%. No, va a haber lo que pasa es que va a haber cada vez menos ricos. No, Eso es lo que va a pasar. lo que veía el otro día, la brecha entre lo que ahora es clase media es lo que hace 20 años era clase baja. Dicen, la Totalmente. clase media es la que gana 20.000 euros, pero es que 20.000 euros son 1.200, 1.500 al mes. Eso es clase media ahora. Entonces, claro, cuando dicen, no, los impuestos solo para la clase alta, claro, porque la clase media ahora es prácticamente el que no llega a fin de mes. Entonces, todo lo demás son clase alta. Entonces, todos los demás vamos a pagar impuestos. Cuando dicen, no, solo lo va a pagar la clase alta, no, lo vas a pagar tú, lo va a pagar todo el mundo. Porque ponerle un impuesto a los ricos, ¿cuántos ricos hay en España? Los que haya, me da igual. No es suficiente para pagar el estado que Si tenemos. Y yo creo no, que ese es el mayor problema. Y yo creo que también otra de las cosas que serían fáciles para los gobiernos, que tanto se quejan del alquiler y no sé qué, y limitan, haz casas tú, haz casas sociales que puedas alquilar a precios razonables y ya está. Pero nadie lo hace. Y yo creo que es tan sencillo como
oye, ¿por qué no haces casas que se alquilen a 300, 400 euros? Y de esa manera vas a conseguir dos cosas. Primero, que la gente esa que ocupa le des un sitio donde pueda vivir, o la gente que no tenga recursos. Y segundo, los demás van a tener que bajar los precios porque si no se van a ir a esas casas. Pero no sé por qué nadie lo hace. Lo acabamos de decir ahora mismo. ¿Por qué no les Bueno, interesa? El problema de vivienda se puede solucionar muy fácilmente. La cosa es que no quieren. A ver, yo todavía sigo escuchando los argumentos que dicen muchas personas, que es el siguiente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se equivoquen? No se equivocan. Si tienen allí analistas, si fijaos los consejeros que tiene ahora mismo el gobierno actual, no sé si ha triplicado en comparación con el anterior. Me parece que lo ha triplicado. Entonces, y es un gasto descomunal para la clase media, ¿vale? Entonces, ¿es porque pobrecitos se han equivocado? La Fed, pobrecita, que es que ha estado eh, imprimiendo dinero o abriendo el grifo durante no sé cuántos años para que de esta manera el crédito fuera muy, muy barato. Pobrecitos, que es que se han equivocado y por eso ha subido la inflación. No, lo han hecho a propósito, porque durante estos años han sido años de acumulación. ¿Acumulación qué significa? Comprar activos a precios bajos. Comprar activos a precios bajos. Eso es lo que han estado haciendo. Han estado acumulando oro. Vosotros sabéis el oro que han estado comprando en estos años, por ejemplo, China. China lo que está haciendo es vender sus reservas de dólares, ¿vale? Para joder la moneda de reserva mundial. Y mientras tanto ha estado comprando oro. Ha comprado, no sé, 3.000 toneladas. Una burrada, ¿vale? Y como ellos, Turquía también, muchos países han estado comprando oro. Entonces, inmuebles, también está comprando muchísimos inmuebles. Han estado comprando activos digitales. Han estado comprando todo aquello que en los próximos años va a tener un buen peso sobre la economía y sobre aquello que va a poder esclavizar a las masas. ¿Entendéis? Entonces, pobrecitos que se han equivocado, ¿cómo es posible? Ellos te van a decir, a ver, es que ha pasado. Van a echar la culpa a diferentes factores, ¿no? Van a decir que si la guerra de Ucrania, van a decir que si el COVID. O sea, todo lo que buscan son excusas para justificar sus políticas y para esconder sus fallos. Porque si tú robas una manzana a un frutero, te van a meter en la cárcel, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo extremo, ¿vale? no, Pero no, ellos, que lo que extremo hacen es no. hundir la economía mundial, no les pasa nada a nadie. Sí, el otro día leía que eh, los de. Es que no me acuerdo del nombre. Imanol Arias y Ana Duato, los de. Ana Duato creo que se llama, ¿no? De Sí, lo de Cuéntame, Cuéntame. Los han les jodido. pedían 20 y pico años de cárcel por un delito fiscal. 20 y pico de años de cárcel. Pero es que decía, pero es que a la vez, una persona que ha matado a su mujer le pedían 15 años. Dices, ¿en qué mundo cabe que sea peor deber dinero que matar a una persona? Porque ya sabe lo que interesa, Rubén. Lo que interesa es Sí, la no, pasta eso y está claro. esclavizarte. Claro, y este señor, no sé si al final conmutaron con 2 años y 2 meses de cárcel y no sé si 3 millones y pico de euros que tiene que pagar. Y al final lo que tuvo que hacer es aceptar que tenía la culpa. Sí, sí, Aceptar es que que tenía lo la que te hacen culpa. es presionar, te presionan Claro. para. Yo el año pasado la declaración de la renta, después de hacerla, me vino una paralela y me decían que tenía que presentar todos los papeles en un plazo de 10 días, pero todo, escritura de compraventa, de préstamos hipotecarios, todo, o sea, presentar todo que dices, pero si es que tengo 10 días Recibos de para ingresos esto, hay. alquiler de los últimos Sí, cinco sí, sí, años, de. Sí, todo, de todo, todo. todo. O si no, Ganar bueno, tenía que pillaje, ¿eh? pagar 2000 y pico euros y después de presentar todo me dijeron, bueno, de todo lo que has presentado hay cosas que no te las vamos a admitir, así que solo nos pagas 600 y pico. Y Y ya está, y si lo no, dejamos ahí. pues, claro, y si no, sigues peleando con nosotros. Claro, yo digo, es que voy a pagar. No puedo estar peleando meses y meses porque tienes que ir a juicio, eso cuesta dinero, que al final a lo mejor te da la razón, pero muchas veces dices, por 600 euros, vale. Pues esta gente igual dice, bueno, 2 millones de euros o los que sean, es que si no me vas a meter en la cárcel. Y te meten en la cárcel. Y dices, me estás Ya, pero metiendo en la también le cárcel. explica que por mucho dinero que esta gente haya hecho, eso es No, te no, puedo asegurar que es un alto porcentaje de su patrimonio. evidentemente, pero eso es mejor que estar 20 y pico años en la cárcel. Claro, pero por eso juegan. ¿Qué me va a decir este? Me va a decir que sí, va a pagar, se va a callar la boca y ya está. Fíjate, el porcentaje de reclamaciones, no de reclamaciones, de apelaciones que se hacen cuando te llega una paralela, creo que es el 2 por 1000. El 2 sobre 1000, no es el 2%, el 2 sobre 1000. Y de esos creo que hay un alto porcentaje que sí que lo saca adelante, ¿sabes? Sí, sí. Pero Muchos claro, ganan, la mayor que parte de la eso lo leía gente se yo. acojona y paga. Claro, que muchos lo ganan porque están basadas mal o lo que sea, pero claro, ti te llega una carta de Hacienda, lo primero que haces cuando abres y ves que es una paralela, ya se te pone la piel blanca y dices, "Puah, a ver qué pasa". Y luego vete tú a pelear eso. Al Claro. final, yo entiendo eso, pues que se aprovechan de que al final esa cantidad que acaban acordando contigo, en comparación a todo el proceso, todo lo que te reclaman y todo lo que podrías llegar a perder,
pues lo acabas pagando justamente, ¿no? Pues porque el dolor de lo que tiene que ocurrir en caso de que no pagues sea mayor y se aprovechan de Claro, eso. Pues, claro. Y Charlie, luego justo lo que quería te dicen, preguntarte. Rubén, Ay, sí, perdona, dime. sí, simplemente decirte, Rubén, es como dices, al final tenías que pagar 600, pero si pagas rápidamente y no te quejas, menos un 30, menos un Sí. 40. Y al final dices, bueno, venga, pues pago y ya está, ¿vale? Pago y ya está, lo que sea. Pero juegan con eso, porque si eso multiplicas por 300.000 personas, 500.000 personas, tienes que ver las prioridades. Tienes que ver que, por ejemplo, los funcionarios para llegar a ser precisamente inspectores fiscales han reducido los requisitos. Ahora es mucho más fácil ser inspector fiscal. Y tienes que ver otra pata de esto, y es que les han dado, creo que un bonus o les han puesto un bonus de 150 millones de euros. Y ellos cobran no por expediente ganado, sino por expediente abierto. Abierto, Es decir, sí, sí. claro, luego da igual que ganes o pierdas, ellos ya se han llevado su bonus o se han cumplido sus objetivos. Con lo cual, esas son las prioridades. ¿Por qué no hacen el mismo tipo de prioridades para el sector de la vivienda? Una ley de vivienda digna. De hecho, no tendría que haber ley de vivienda. Cuanta más regulación metas, más jodes el mercado. Y antes has comentado lo de construir. Construir viviendas es una pata, ¿vale? Una colaboración público-privada, excelente. Pero antes de eso, lo que tienes que hacer es, y esta es la solución al problema de vivienda, lo voy a decir porque quiera tomar nota. La solución es la siguiente: da seguridad jurídica a los propietarios. Si das seguridad jurídica a los propietarios, la gente va a sacar viviendas que tenía ya aparcadas o vacías. ¿Qué va a suceder con eso? Que si en vez de haber un 0,6% de vivienda en stock, va a haber un 5%, imagínate, por poner una cifra. ¿Qué va a pasar? Como bien has dicho, van a bajar los precios. Ahora, ¿quién va a tener más el poder? Los inquilinos, porque hay mucha vivienda en stock. Entonces, los propietarios van a competir en yo te ofrezco un mejor servicio o una vivienda más digna. Con lo cual, vamos a estar cumpliendo con ese principio de la Constitución que dice derecho a una propiedad digna y, bueno, y barata, ¿no? Por extensión. Esa es la forma. Sí. Pero no Totalmente, quieren. estoy totalmente Quieren de acuerdo. seguir teniendo el problema. Efectivamente. Pues muy bien, te quería preguntar, Charlie, aprovechando que te tenemos Mm, aquí, porque como te comentaba, sí. para mí eres de las personas que son más referencia dentro del contenido que yo consumo respecto a toda esa parte macroeconómica que por lo general, como tú dices y como yo también noto, en los podcasts, al menos en castellano, prácticamente no se toca, ¿no? Tenemos esa visión de túnel en lo que es el día a día y tips como más cotidianos. Al final, por mucho que nos duela, es lo que hay, la macroeconomía Mm. y cómo son a nivel mundial las tendencias, en algún momento o en otro nos va a llegar y nos va a afectar en nuestro bolsillo. Entonces, para que la gente un poco entienda y sepa cómo es a día de hoy el mercado inmobiliario a nivel de las grandes potencias, ¿no? Pues ya sea Estados Unidos, China, quería un poco preguntarte si nos puedes contar sobre lo que sabes, sobre tu visión al respecto y, bueno, pues saber un poco en qué punto estamos a día de hoy. Vale, me estás preguntando sobre cómo está la situación inmobiliaria en Estados Unidos y China. Ujú, efectivamente. Sí, Súper porque en China pregunta. tienen un lío montado grande. De cojones. A ver, me da igual empezar por uno que por otro, ¿vale? Ahora mismo no sé cuál es peor que el otro. A ver, lo primero es crisis inmobiliaria china, ¿vale? Basta que lo ha dicho Rubén. Crisis inmobiliaria china. Solamente hay que entender, el peso de la economía china a nivel mundial es el 20%, más o menos, 18-20%. Pero tenemos que entender que el inmobiliario dentro de China es como el 30%. Es una burrada, en España es el 10-12. Es el 30%. Simple multiplicación. El 30% por el 20% es el 6% a nivel mundial. Es decir, el real estate, el sector inmobiliario de China es el 6% del PIB mundial. Ojo al dato, ¿eh? España es el 1% a nivel mundial. No el inmobiliario, sino toda España es el 1%. Es decir, solamente el inmobiliario de China es el 6%, es 6 veces más que el PIB de España. ¿Vale? Ejemplo, solamente real estate es como todo Japón o como España, Australia, Rusia e Irlanda. O sea, el real estate de China es la hostia de grande. Para lo bueno y para lo malo. Si hay un problema, como tenemos la crisis de Evergrande, tenemos la crisis también de Country Garden y otros tantos, ¿qué va a pasar con eso? Pues va a ser un efecto dominó. China sabe lo que puede pasar con esto. Lo que está haciendo todavía es dilatar el problema. ¿Cómo lo está haciendo? Si no recuerdo mal, tienen como 20 millones de viviendas que se han quedado sin hacer. Es decir, esas viviendas que has visto en España, que están todavía el esqueleto, que se han quedado sin hacer y tal, pues 20 millones en China. Entonces, quieren hacer dos cosas, ¿vale? Primera es bajar los tipos de interés. ¿Qué va a generar eso? Inflación y pérdida de compra, del poder de compra de las personas chinas. Vale, eso por un lado. Pero es que por otro, lo que quiere hacer es emitir deuda para comprar
y para reformar, para terminar esas viviendas y para dedicarlo a alquiler social. Fíjate lo que está haciendo. Las dos cosas que tendrían que estar prohibidas en economía. Una es joder el nivel de compra de tus ciudadanos y el segundo es emitir deuda. ¿Emitir deuda para qué? Estás emitiendo deuda para luego trasladárselo en impuestos. Entonces les está jodiendo por todos lados. Inflación, reducir el poder de compra y luego meterles impuestos. Los vas a joder para resolver el problema. Otra cosa, el impacto de la economía china es enorme a nivel mundial. Lo que van a trasladar es inflación al resto del mundo. En todos los sectores. Es decir, todo lo que compres va a venir arrastrando esa inflación. Entonces, va a ser descomunal. Estamos hablando de un problema de 300.000 millones de euros. Eso es como toda la deuda de países como Argentina o Rusia. O sea, vosotros fijaos. Como eso llega a suceder, me río yo del Lehman Brothers de hace unos añitos, ¿vale? Puede ser un problema cojonudo. Puede ser que no llegue a nada. Yo creo que tiene que haber un arrastre por ahí, ¿vale? Porque son varias las inmobiliarias que están en riesgo de quiebra. Y no solamente eso, estamos hablando de que países como China es un país donde necesitas 50 años para pagar la vivienda. Estamos hablando de que si tú compras una vivienda, vas a obtener un rendimiento del 1%, 1,2%. No lo digo yo, lo dice la Numbeo, ¿vale? Numbeo recoge estadísticas de muchísimos países y China es el peor para invertir. Hablamos de capital y hablamos de Beijing, de Pekín y de Shanghai, ¿vale? Entonces, esto puede ser una pelota cojonuda. E insisto, por eso tienes que ver la perspectiva a nivel mundial, porque, como bien has dicho, Christopher, cuando tú tienes esa visión túnel antes de lo que pasa en España, voy a comprar otro piso, y te centras en un barrio de Valencia, en un barrio de Madrid, y nada pasa. No, o sea, solamente me importa lo que pasa en Carabanchel. Ah, mira, cerrar un local, voy a comprar. No, céntrate en nivel mundial lo que puede llegar a pasar. Porque a lo mejor dices, voy a meter un piso menos en inmobiliario y voy a comprar oro, por ejemplo, ¿vale? Eso con respecto a China, ¿vale? Lo que puede pasar puede ser muy gordo. Con respecto a Estados Unidos, vale, hemos hablado de China, mercado residencial, ojo, ¿vale? Y los chinos, pobrecitos de sus hipotecas, porque va a poder pasar lo mismo que lo que pasó en España. Cerramos China. Estados Unidos, lo mismo que pasó entonces, lo mismo que pasó en España con el Lehman Brothers, pero ahora con el mercado comercial. Ahora estamos con el mercado de las oficinas. Una pelota enorme también, ¿vale? Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Esto es como consecuencia del COVID. Ya no se necesitan tantas oficinas ni edificios comerciales. Ya no se necesitan tantos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la demanda de ese tipo de activo, de ese tipo de edificios, cae. Porque tú ya no necesitas tantos. A lo mejor necesitas naves industriales o un almacén o lo puedes tener en tu propia casa. Puede ser, ¿no? Ya no necesitas tantas oficinas. La gente trabaja desde casa. Hemos aprendido que se puede hacer y eres tanto más productivo. Con lo cual, ¿qué sucede? Como tú ahora ya no tienes tanto rendimiento por parte de esas oficinas, porque tienen menos demanda de alquiler, ¿qué sucede? Tus ingresos bajan, tu cash flow baja. Entonces ya no es tan seguro el hecho de comprar una oficina para realquilarla, para alquilarla, ¿no? Con lo cual, sí, la rentabilidad es más alta porque hay más riesgo. ¿Qué sucede? Al final tienes que ir al banco y decir, oye, no puedo pagarte, vamos a refinanciar. Vale, no te preocupes. Vamos a ver una tasación de ese inmueble que te dio un préstamo de 10 millones de dólares hace 3 años. Dice, hostias, pero es que ahora este edificio me están diciendo mis tasadores que esa oficina ya no vale 10 millones de dólares. Es que ahora vale 5. ¿Cómo es posible que yo, si te quedan 8 millones por pagar, te vaya a dar como si fueran 10? No, porque si me dejas de pagar, precisamente vienes porque hay riesgo de que me impagues, de que no puedes pagarme, me voy a comer un activo que vale la mitad del dinero que yo te di. Entonces, eso está pasando en Nueva York, eso está pasando en grandes ciudades, en San Francisco, etcétera. Eso puede ser otra pelota, eso puede ser el Lehman Brothers ahora por el lado comercial. Entonces, si tenemos por un lado, estamos excluyendo tensiones geopolíticas, estamos incluyendo inflación, estamos excluyendo todo. Pero solamente crisis inmobiliaria de China, crisis inmobiliaria de Estados Unidos, como eso haya un efecto dominó, que está empezando a verlo, grandes bancos están haciendo provisiones de pérdidas. Es decir, provisión de 500 millones por deterioro de créditos comerciales o por pérdida de créditos comerciales. Es decir, ya están poniendo los tiestos en las goteras antes de llover, porque saben qué es lo que puede pasar. De hecho, hay super hipermagnates de ladrillo en Estados Unidos que ya están diciendo, oye, cuidadito, porque están ya básicamente viendo que va a haber miles y miles y miles, estamos hablando de unos 4.000, ¿vale? Bancos regionales que van a quebrar. Y esto es un poco la visión de lo que hablamos al principio. Los bancos lo que quieren hacer con esto es, los bancos grandes, es ir comiéndose a los bancos pequeños. Es decir, va a haber una superconcentración bancaria. Una superconcentración bancaria. ¿Por qué? Porque lo quieres monopolizar todavía más el sistema financiero.
Eso es lo que quieren hacer. Y por eso, El por otro ejemplo, el día, Silicon Valley. sí, el otro día precisamente estaba viendo un vídeo de una entrevista a un billonario y dice, hazte esta pregunta. Era un hombre que ya tendría sus 80 años y había Mm, vivido muchas cosas. Dice, hazte esta pregunta. Dice, ahora mismo empresas grandes como Apple, Microsoft, Amazon, tal, dice, tienen más cash que nunca. Dice, ¿por qué tienen tanto cash? ¿Por qué no lo están invirtiendo? Porque saben que va a pasar algo y lo que van a hacer es, sí, cuando pase, con ese cash vamos a comprar a un 10% de lo que vale ahora. De lo que están es acumulando ahora dinero líquido para cuando pase, decir, tengo todo este dinero, los bancos no me van a dar dinero porque no van a tener, pero yo lo tengo en casa ahora. Y leía eso que Apple tiene, no sé si era como todo el PIB de Estados Unidos en cash o algo así, tenía como 400.000 millones en cash, una barbaridad de dinero. Decía, es que no lo sí. tienen invertido, ¿por qué lo tienen parado? ¿Por qué una empresa como Apple no tiene invertido ese dinero? No tiene sentido. Claro, tiene sentido si saben que, oye, es que va a pasar algo y cuando pase, yo con todo este dinero voy a hacer 10 veces más. Mm, claro, y los ciclos económicos, insisto, lo comentaba antes, pero la gente sigue pensando, claro, es que viene una recesión. No, viene no, te están imponiendo una recesión. Han hecho todo lo que tenían que hacer para llegar a la recesión y continúan haciendo todo lo que tienen que hacer para que llegue una depresión económica del copón. ¿Por qué hacen esto? Vosotros fijaos, en el periodo en el que los tipos de interés están bajos, ¿qué hacen? Lo que quieren es que haya un crecimiento de la economía, tanto ellos como cada persona. Cada persona lo que tiene es bonanza económica. No te preocupes, que como no vas a poder pagar tu préstamo en no sé cuántos años, yo llegaré y te lo quitaré. Eso es lo que hacen. Con lo cual, expansión, tenemos 4 ciclos, ¿no? Tenemos expansión, auge, luego tenemos recesión y depresión, ¿vale? Cuando bajan los tipos de interés, crece la economía de la hostia, ¿vale? ¿Qué hacen ellos? Han comprado barato. Te van a vender aquí, justo antes de la crisis. ¿Por qué? Porque ellos saben tocar el botoncito justo para que empiece a caer la economía. Ahí ya te venden. Llega el tontito de turno, el tontito me refiero a todos nosotros, ¿no? Todos Sí. la clase media, los que estamos a pie del cañón, ¿no? Y compramos caro. Ellos ya han vendido, ya han ganado una vez, ¿vale? Se ponen en corto. Por ejemplo, en el mercado de renta variable. Se ponen en corto. Ganan pasta. Cuando ya saben que van a reputar otra vez que van a empezar otra vez a crecer, te venden. ¿Vale? O sea, compran para. Se ha puesto en corto, compran para devolvérselo a los brokers. Ya han ganado 2 veces. Y ahora vuelven a comprar 3 para el siguiente ciclo. Entonces, ellos están ganando siempre. ¿Por qué? Porque no es que te tengan ya información privilegiada, sino que ellos crean esa información, ellos crean esas acciones, ellos crean lo que va a pasar en los próximos años. Nosotros lo que tenemos que hacer es observar. Por eso digo, si tú te centras en voy a comprar en Carabanchel y estás ahí en el barrio de Carabanchel, en uno de los barrios dentro de Carabanchel, ¿qué sucede? Pues que no ves lo que pasa en el mundo. Tú sigues comprando. Así, con visión túnel, ¿no? Como un burro con la zanahoria delante. Y no te preocupas de nada más. Entonces, cuando te vengan mal dadas, te van a dar por saco. Te darán menos si precisamente tienes activos. Eso sí es verdad. Pero al pobrecito que no invierte nunca y se limita a pagar suscripciones, alquileres por todo, ese va a ser el que peor lo va a pasar. De hecho, mira, justamente quería aprovechar para preguntarte Mm, sobre este tema porque hasta el punto en el que estamos grabando ahora, yo entiendo que quizás la gente empieza a estar asustada, ¿no? Y empieza a decir, ostras, ante esta posible situación que se viene, ¿qué hago yo con mi dinero? Y obviamente no te voy a pedir una recomendación en absoluto, pero te quiero preguntar, ante la situación actual en la que nos encontramos, el punto de mercado, tanto a nivel micro, tanto a mm. nivel macro, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás parándote y esperando a ver qué pasa, a ver si bajan los tipos de interés, a ver qué ocurre? ¿O por el contrario, estás continuando en acción? Lo ¿Y mejor que por se qué? puede hacer es. Mira, volvemos al principio de la entrevista de hoy. Comentábamos básicamente lo que quieren, ¿no? Es que no poseas activos. Porque cuando posees un activo, puedes sacar primero una rentabilidad y luego vas a tener una revaloración. Sí, una revalorización, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día vale menos tu dinero. Y cuando vale menos tu dinero, valen más los activos. Entonces, lo que hay que hacer, no digo lo que tienes, lo que hay que hacer, lo que yo estoy haciendo es comprar activos. Dices cuando bajen los tipos de interés, yo creo que si tienes una buena oportunidad de lo que sea, inmobiliaria, de metales preciosos, de activos digitales, de lo que sea, compra. No te esperes al futuro a que haya una bajada de tipos, porque si hay una bajada de tipo va a subir el activo. O sea, te da igual. ¿Vale? ¿Qué prefieres? ¿Comprar ahora que los tipos de interés son más bajos? Vale, el activo más alto. O cuando los tipos están altos, vale, el inmueble más bajo. O sea, te da igual, al fin y al cabo es lo comido por lo servido. Mira, yo suelo decir una cosa, y es que más vale una muy buena inversión con una hipoteca normalita, o prefieres una muy mala inversión de un activo con la mejor hipoteca del mercado. Yo prefiero lo primero, ¿vale? Es decir, una muy buena inversión y la hipoteca
aunque sea un poquito alta, si tú has hecho muy buena inversión, vas a ser capaz de sacar un cash flow y también una revalorización. Entonces, yo creo, como bien has dicho, asustar nada, no quiero asustar. Lo que quiero es que la gente tenga unos tintes de realidad. Lo que no puede decirse es, como está diciendo nuestro querido presidente, es que dice que España va como antes decía como una moto, ahora dice como un cohete. No, Como un España no va cohete, como sí. un cohete ni va como una moto. Ningún país del mundo en realidad, ¿vale? El cohete lo que no ha Entonces, dicho es que era el Challenger. ya. No, pero es verdad, lo que hay que hacer es invertir. Invierte en activos productivos. Ellos quieren que no poseas nada para que seas feliz, porque siempre te van a decir por tu seguridad, por tu felicidad, por tu bonanza. No, ellos no miran por ti, miran por ellos mismos. Es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es ser egoísta, es mirar por sí mismos. Una persona buena, tú le preguntas, ¿qué prefieres? Tú tener, imagínate, 10.000 euros menos, pero que todo el mundo vaya bien, y te va a decir que sí. Pero si tú a una persona mala, una persona de esta psicópata, le dices, ¿qué prefieres? ¿Que todo el mundo tenga bonanza económica, todo el mundo mundial, o tú tengas 1 euro menos? Y te va a decir, no, él prefiere su euro. 1 euro, ¿eh? ¿Entiendes? Porque son psicópatas y saben que el mal de otra persona es el bien suyo. O sea, son personas que buscan más un juego de suma cero, ¿vale? Nosotros, las personas que queremos bonanza económica, queremos una economía que sea liberal, que no esté tan regulada, que queramos prosperidad para todo el mundo, lo que queremos es que a todo el mundo le vaya bien. ¿Entiendes? Queremos que a todo el mundo le vaya bien, porque yo creo en el win-win, así de claro. Y ellos quieren lo contrario. ¿Por qué? Porque como políticos, si tú no tienes pasta, dependes de ellos. Pero si tienes pasta y tienes independencia y tienes una libertad y una seguridad, la política te va a empezar a dar igual. Entonces vas a pasar, no vas a votar, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, si quieres, miedos ninguno, solamente un tinte de realidad. Si tú quieres ser una persona libre, económicamente hablando, financieramente hablando, y quieres tener prosperidad, lo que hay que hacer es ver la realidad económica, ver la realidad financiera, no te quedes con lo que dicen los medios, ¿vale? De que vamos como un cohete, e invierte en activos. Invierte mientras puedas, porque yo creo que todo va a subir. Todo, no solamente los bienes de consumo, sino los bienes de inversión. Va a subir todo, porque lo que quieren hacer es que la persona media no pueda comprar y se tenga que limitar a pagar por lo que quieran todos estos fondos de inversión, gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo van a pagar, por cierto, porque van a decir, vale, pero muchas personas no van a tener dinero porque la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Vale, para eso van a tener un mínimo vital. ¿Cómo van a tener ese mínimo vital? Con tus impuestos. ¿Vale? Sí. Van a pagar esa casa con tus impuestos. Entonces, Aquí el pero juego es. prefiero estar en ese lado, en el otro lado. El juego es cuando te das cuenta de que los estados no tienen dinero y que su dinero es el que te están quitando a ti. Cuando entiendes eso, es cuando te Sí. cambia el chip. Pero hasta que no entiendes eso, es como. El otro día hablaba con una persona y me decía, no, pero es que yo pago muchos impuestos. Digo, tú eres funcionario. Y dice, ya, pero me quitan no sé cuánto. Digo, a ver, digo, eso que te están quitando te lo están quitando los mismos que te lo están dando. Con lo cual tú no estás pagando impuestos. Tú no generas esa economía. Los funcionarios no. Pero dicen, es que me quitan un 20 de IRPF. Digo, no, lo que hacen es, te doy 1.000 y te quito 200. ¿Pero dónde va? Va todo al mismo saco. Digo, al que le están quitando dinero es al empresario que genera 1.000 y le quitan 200. Digo, ese es el que tiene el problema. Digo, tú, a ti te da igual que te quiten un 20 o un 25, si al final eso vuelve al mismo sitio. Si es que lo que están haciendo es pagarte menos. Te están pagando 800, no 1.000. Porque realmente no están generando ese dinero. Ese dinero es, bueno, te doy 1.000 y te quito 200, te quedas con 800. Ya, y Sí, esos buen punto de 200, vista. No es pero actividad se productiva. quejan de, claro, se quejan de, es que me quitan 200. Digo, que es que no te lo quitan, te están pagando 200 menos. Digo, tú no estás generando nada, eres funcionario. Entonces, cuanto más funcionarios tengamos en este país, más difícil va a ser salir adelante, porque esos Total. viven de los que sí generan dinero, que por mucho que digan que el empresario es malo y no sé qué, al final, si no hubiese empresarios, ¿qué hacíamos? Si no tiene, el gobierno no tiene capacidad de generar dinero, porque no somos un país que venda nada a nivel de gobierno, no es, hay países que venden petróleo. Esos sí generan dinero. ¿Nosotros qué generamos? Cero. No generamos dinero. No tenemos empresas que generen dinero públicas. Lo que hacemos es quitárselo a los que sí generan dinero. Y si los ahogas, pues va a llegar un momento en el que digan, oye, mira, yo ya estoy harto, me voy de aquí. Sí, 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 absolutamente, muy buena explicación. A ver, tú tienes que tener, por supuesto, tienes que tener funcionarios, tienes que tener personas Sí, que sí. trabajan para el Estado para determinados servicios. Otra cosa es cuando lo que haces es lo siguiente, destruyes autónomos, destruyes empresas y a cambio lo que haces es, de aquí cuento 50.000 empleos y los meto por aquí, por el lado público. Y dicen, no, hemos creado empleo. Claro,
Creas Sí. empleo, ¿cómo? ¿Por qué no haces un corte y dices, un desglose y dices, vamos a ver cómo funcionan el nivel de empleo en autónomos y en empresas? No, lo metes todo en el mismo saco, ¿verdad? Es que no tiene Con ningún los sentido. Lo que hacen discontinuos constantemente de... es maquillar las normas de valoración y ya está. Claro, pero es Ujú. lo que decías tú antes. Al final ellos no es que sepan las reglas del juego, no, es que ellos las hacen. Entonces, te cambian las reglas, te hacen el truco de magia y dicen, mira, ahora la inflación es más baja. Hombre, claro, si estás quitando la mitad de las cosas que sube la inflación baja. Porque cuando hicieron el cambio del índice, no, lo vamos a adecuar para que sea más acorde. No, lo vas a adecuar porque si no, esto estaría al 6%, no al 2 y pico. Claro, así yo también, o sea, si me hago trampas al solitario, pues evidentemente, si yo digo, no, ahora la inflación es baja porque yo he cambiado las reglas de cómo se mide. No, no, mide la real. Y si midiésemos, Mm. porque todo el mundo le dices, no, la inflación ha bajado. Pues yo cada vez que voy al supermercado me gasto más dinero. O sea, ahí hay Mira, algo que falla. nuestro poder de compra, nuestro poder de adquisición se ha perdido un 25%, ¿vale? Porque también hay que entender una cosa. Si, yo qué sé, una naranja te vale 1 euro, por poner un ejemplo, ¿vale? El primer año que haya un 5%, ¿vale? 1,05 €. Pero es que el segundo año que siga habiendo inflación de otro 3 o 4%, no es sobre el euro, es sobre el 1,05. Es decir, el interés compuesto juega en tu contra. Cuando tú inviertes, ¿vale? El interés compuesto juega a tu favor. Pero la inflación juega en tu contra. Ahora tenemos que ver también aspectos que la gente no lo digo decir a nadie, ¿vale? Pero el 21% de IVA, ¿por qué tiene récord de recaudación fiscal el gobierno? Porque son los ¿Por qué se precios más altos. vanagloran de ello? 21% de todo, pum. Pero otra cosa, esos supermercados dice, es que mira, es que están teniendo unos ingresos descomunales. Claro, la gente sigue haciendo la misma compra, pero más cara, un 5, un 10% más caro. Claro, ahora tiene un 10% más alto. Vale. Esa empresa, luego, en sus resultados empresariales, van a pagar un 25% sobre impuesto de sociedades. Claro, otra vez más, gana más el Estado, porque como han tenido más resultados gracias a la inflación, ¡pum! Otra vez. ¿Qué sucede? Vamos a subir el salario mínimo, vamos a subir los salarios un tanto por ciento, vamos a reducir no sé cuántas horas. Es decir, ese empleado está trabajando. No solamente está cobrando más porque trabaja menos horas, es decir, el euro por hora es más, sino que encima te lo suben. O sea, es doble subida. ¿Qué sucede? Las cotizaciones y todo van a porcentaje una vez más que va para el Estado. Entonces, lo están haciendo, la inflación, se dice siempre, no es un impuesto oculto. Es un Mm. impuesto oculto que te la meten doblada. Pero la gente no se da cuenta, no está bajando. Está bajando con respecto a otro año, pero esto es acumulativo, señorito. Entonces, a fin, si tú tenías 100.000 euros antes del COVID en 2019, ahora esos 100.000 euros compran 75.000. Sí. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, yo fíjate que soy una persona que quizás peco de ser demasiado optimista, pero yo creo siempre que a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, Absolutamente. ante toda un poco esta situación con dificultades, con complejidad, con inseguridad jurídica, con distintas situaciones en el inmobiliario que para gente no experta o no profesional puedan ser completamente limitantes o restrictivas. Yo te quería preguntar si dentro de un poco de este entorno, tú crees que dentro del sector inmobiliario pueden estar surgiendo nuevas oportunidades y si hay ciertos nichos específicos que gracias a todo este entorno y todo este sector se Mm. están creando y puedan ser rentables. Sí. A ver, ante todo, para el que nos esté escuchando, no me malinterpretéis, ¿vale? Soy muy optimista. Lo que estoy es puntualizando lo que hay, la realidad o bajo mi Una punto de cosa es vista, ser cómo lo veo. optimista y otra cosa es decir lo que no es. O sea, puede ser optimista, pero hay que decir la verdad, siempre. Por supuesto. Y lo que has dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo creo que ahora mismo estamos en una súper oportunidad para estar invertidos. Es decir, aquellos que no lo hayan hecho, hazlo, porque si no, probablemente en el futuro te sea mucho más difícil o no seas capaz, ¿vale? Primero, que ya tienes, pues sigue acumulando, ¿vale? No estoy diciendo no inviertas porque te van a... No, tienes que hacerlo. Que no, pero es que me van a dejar de pagar, ¿vale? Seguros de impago, haz un mejor screening de ese inquilino, ¿vale? Además ahora puedes elegir porque hay muchísima demanda, elige a los mejores. Tenlos siempre bien atados, ¿vale? No me malinterpretes, pero es así. O sea, tienes que tener controlado tu inmueble porque es tu inversión. Y si te dejan de pagar, al final vas a pagar tú con tu inmueble, ¿vale? Entonces, ¿es un mal momento? No es un mal momento en absoluto, ¿vale? Hay que seguir invirtiendo. Tu pregunta, porque me estoy yendo un poco por las ramas. Mm. Christopher. Sí, no, te quiero un poco preguntar si en esta circunstancia se puedan crear ciertos nichos que puedan ser rentables para Sí, personas con un nichos. cierto nivel de conocimiento. Eso es. Vale, nichos. A ver, yo automáticamente dentro del inmobiliario, hablamos dentro del inmobiliario, yo descartaría plazas de parking, descartaría locales comerciales y descartaría oficinas, ¿vale? Esos tres los descartaría siempre. ¿Por qué? Plaza de parking, rentabilidad muy baja. Si tú quieres tener una rentabilidad un poco decente, no
no lo tienes que hacer de manera legal. ¿Por qué? Porque vas a competir con aquellos que no lo hagan de manera legal. Fin, ¿vale? La fiscalidad es una mierda, tienes que andar con el IVA, etcétera, etcétera, ¿vale? Trimestralmente, si tú le metes a uno que paga 100 euros, no, venga, ahora te voy a cobrar 121, no, me voy con el que no me cobra IVA, ¿vale? Entonces, no lo veo que tenga mucho sentido. De cara a apalancarte, tampoco. Plaza de parking, comprar barato en una subasta o lo que sea y vender, es decir, como un flipping de plazas de parking. Lo vería así en todo caso, ¿vale? ¿Qué más? Locales comerciales, no lo veo porque cada vez va a haber menos negocios, va a haber menos actividad productiva, la gente va a trabajar desde casa o almacenes o ahora os cuento. Entonces, locales comerciales, como venga una crisis, se te tira el local tiempo sin alquilar. Mientras que una vivienda, siempre lo digo, bueno, ahora lo diré, pero va a costar siempre menos alquilar una vivienda que un local comercial, ¿vale? Por las tendencias, básicamente, de teletrabajo, etcétera. Tercero, oficina, lo mismo, ¿vale? Ya lo hemos comentado, tampoco lo veo. La vivienda, lo dije también aquel día, lo suelo decir, Christopher, y es que a menos que inventen la forma de que una persona viva en una Pokéball, ¿vale? Las personas siempre van a necesitar una vivienda donde vivir. Con lo cual, para mí, las viviendas siempre van a tener futuro. Por eso se meten más con las viviendas. Como veréis, no meten regulación ni con locales, ni con oficinas, ni con tal. Porque es el activo por excelencia, ¿vale? Es el activo por excelencia. Por eso me pregunto, yo no sé qué pasará con Donald Trump, porque creo que su patrimonio inmobiliario casi todo está en comercial. Veremos a ver cómo sale de esta. Bueno, saldrá, ¿vale? Pero veremos a ver cómo sale. Entonces, nichos dentro de vivienda, os diría, vamos hacia un modelo, yo lo digo, un modelo japonés, en el que las personas se acostumbran a vivir en casas cada vez más pequeñas. Estamos acostumbrados en España, si no recuerdo mal, el 67% de la gente vive en pisos, es decir, están acostumbrados, así que sigue comprando en pisos, no te vayas a viviendas unifamiliares, compra en lo que la gente está acostumbrado, no le tienes que descubrir la rueda, ¿no? Entonces, 65 metros cuadrados es la media, pero quizá a lo mejor la gente tenga que sacrificar un poquito metros, ¿vale? Que la gente, yo veo que la gente entra por el aro, sobre todo porque también nos están metiendo, nos están lavando el cerebro de que la gente no tiene que tener hijos, tiene que tener un perrito y un gato y ya está, ¿vale? Vamos hacia eso, ¿no? Quieren que haya cada vez menos nacimientos y por todo más muertes, ¿vale? Bueno, es otro tema también dentro de esa agendita, pero hay que verlo todo, ¿vale? Lo que quieren es cambiarte los valores, cambiar los principios de un país, cambiar la cultura. Entonces, si ya no necesitas 65 metros con un piso de 3 dormitorios, a lo mejor quieres uno de uno o dos dormitorios de 40 metros. Con lo cual, tú fíjate, qué pedazo de oportunidad. Ya no tienes que comprar un piso de 65, sino que, bueno, compras uno de 65 y haces una segregación, o uno de 80 y haces una segregación de 40-40. Luego los ayuntamientos también cambian, ¿no? Hay sitios donde te dejan creo que la de vivienda, de hecho, te decía que tenías que tener como mínimo 40 metros cuadrados de vivienda, ¿vale? Pues bueno, vete a por 40 metros cuadrados. Compra una de 120 y dídelo entre tres. O sea, las segregaciones inmobiliarias y las tiny houses, que se llaman, yo creo que para mí puede ser un buen nicho de mercado para el futuro dentro del mercado residencial. Así, en resumidas cuentas. Me encanta Charlie porque justamente además yo este mismo argumento y de hecho comparándolo con Japón, lo llevo haciendo yo mucho tiempo entre mis círculos y comentándolo con ellos. Y tú encima, que has estado viviendo en Japón, entiendo que encima tienes una visión más cercana de cómo es allí la situación. Y yo estoy contigo totalmente, Charlie. Sobre todo ciudades como Madrid, ciudades de alta demanda, Madrid, Barcelona, Valencia, lugares en los que quiere vivir mucha gente, pero realmente no hay viviendas para todos. Yo estoy convencido que el negocio inmobiliario del futuro cercano efectivamente va a ser esa segregación o comprar estos estudios para personas que quieran vivir solas sin tener que compartir piso con nadie, pero que, bueno, pues al ser una persona más un perro o dos más un perro, en 40 metros bien diáfanos pueden vivir perfectamente. Sí, mira, esto es un proceso, de hecho, un fenómeno que se llama downsizing, ¿vale? Es bajar lo que es la talla, lo que es bajar el tamaño. Se está haciendo con los motores en el sector de automoción. Antes tú en España tenías Mercedes con motores de 6 cilindros, ¿vale? Hoy en día tienes los EcoBoost de Ford que tienen 3 cilindros y se mueven igual, ¿vale? ¿Que petarán antes? Por supuestísimo. ¿Que gasta menos? También, a menos que los pises, porque entonces gastará mucho porque el motor no puede. Pero entonces con Y una vivienda es igual, la luego yo gente se va tengo mi acostumbrando. 5000. Que ¿El digo qué? que ¿El luego qué? yo tengo, que luego yo tengo mi coche con el motor 5000 V8, pero bueno, yo Hostias. voy al revés, Esos yo son los voy para arriba. buenos, pero esos no se Claro, rompen. no, no, este dura toda la vida. Claro. No, pero sí que es verdad que el fenómeno este de, bueno, lo vemos en todo. Primero porque se ahorra costes. Esto lo hemos visto con la bolsa de patatas que decían, es que ahora me cuesta el mismo euro, o sea, no ha subido, pero me viene la mitad de patatas o la mitad de Ya lo lo que sea. tienes. Y Sí. dices, ¿cómo es posible esto? Pues sí, y te das cuenta de que, joder, me están engañando.
Es que me dicen, no, no te hemos subido el precio. No, claro, pero no me has subido el precio, pero me has bajado el volumen, entonces me lo está subiendo el precio relativo. Pero la gente no Precio se por da gramo, cuenta ya está. porque, claro, porque tú ves el mismo precio y dices, ah, no ha subido, es verdad. Claro, pero cuando ves, es que no sé qué era el otro día, eran unos batidos que antes eran de 300 y ahora son de 200 y vale lo mismo. Pero yo me di cuenta porque digo, es que ahora las botellas son más pequeñas. Claro, sí, el precio es el mismo, bebes menos. Bueno, a lo Pero mejor así ojo, adelgazamos todos. sí, no, pero ojo, también puede ser, a ver, puede ser también porque gane más pasta, pero también puede ser porque mantengan el mismo nivel de beneficios. Es decir, a ellos a lo mejor les ha subido el precio del plástico. Sí, Entonces sí. dicen, hostia, pues en vez de una botella así, tengo que tener una así, pero tengo que mantener el mismo precio. Entonces, la inflación al final la paga el último que está en la cadena. ¿Vale? Por eso a mí la gente me pregunta, oye, Charlie, ¿debería subir el precio de mi vivienda con el IPC o tal? Digo, hombre, por supuesto que debería subirlo. Hay gente que te dice, usurero, no, usurero no. A mí los seguros me han subido de media un 15 o 20%. Derramas a tutiplén, han subido también los costes de comunidad, los impuestos también han subido. O sea, ha subido todo. Entonces, si yo ahora llego y no te subo 50 euros o 20 o 30 o lo que sea, yo estoy ganando 50 menos. Pero es que aún así lo que me queda puedo hacer menos cosas, puedo hacer un 25% menos de cosas que en 2019. Entonces, cada día vas a ser más pobre. Y un inversor inmobiliario lo que quiere hacer es conseguir libertad. ¿Cómo? Escalando. Es decir, cada vez teniendo más inmuebles o más inversiones. Claro, con esto lo que te están haciendo es acotándote. Si tú haces un cálculo preciso, dices, oye, yo compraba una casa cada, un ejemplo, cada 2 años. Pues ahora, gracias a pues ahora es cada 2 años y 6 meses. Pues estás perdiendo 6 meses. Y si tú tienes un objetivo, un plan de objetivos específico, vas a ver que te vas a demorar cada vez más en conseguir tu independencia financiera. Por ejemplo, ¿por qué? Porque te están metiendo más gastos y los ingresos te están bajando. Pues hombre, eso es el principio de la caída de un negocio. Tú si ves a Apple que todos los años tiene más costes pero menos ingresos, pues hombre, probablemente haya accionistas que quieran irse o por lo menos el rendimiento de esa acción va a ir a peor. En fin, la empresa va a ser cada vez menos atractiva. Pues lo mismo tú como inversor. Vale, para ir cerrando un poco, me gustaría que nos contases, bueno, sé que tienes tu libro y que luego además eres personal shopper aquí en Madrid, nos has comentado. Cuéntanos un poquito sobre las dos cosas. Bueno, ¿qué Mm. cuentas en tu libro que no hayamos escuchado en esta entrevista para que la gente lo pida? Y luego, ¿qué haces como personal shopper? Vale. Mira, mi libro está por ahí, Sí. ¿vale? La Biblia del Magnate Ladrillo. No tuve que ser muy original, aunque sí que es cierto que fue primero el título del libro antes que el título del podcast y del canal y tal. Fue primeramente el título del libro, luego ya Magnate de Ladrillo, ¿no? ¿Qué cuento diferente? A ver, aquí lo que mi objetivo con este libro es una guía para todas aquellas personas que quieren iniciarse o quieren mejorar para que lleguen a vivir de la renta mientras duermen o están de vacaciones. Así es como lo digo. Porque es un hecho. Tú si compras un inmueble y sacas 1.000 euros y tú duermes un tercio del día, 8 horas al día, 333,33 euros lo vas a ganar mientras palmas la oreja, ¿vale? Mientras planchas la oreja. Entonces, para mí, el inmobiliario, como he dicho, es una de las formas, no es todas. Aquí hablo mucho del inmobiliario, pero también menciono que hay que invertir, hay que diversificar en otras, como hemos comentado antes, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender a vivir de las rentas inmobiliarias en España, ¿vale? Está focalizado en España, con toda la regulación, con la forma de cómo tratar inquilinos, con la fiscalidad de España, o sea, está muy centrado en España. Si quieres llegar a vivir de las rentas, quieres aprender a hacerlo y quieres meterte eh, en el tema, te aseguro, y esto sí que no es una recomendación, pero vamos, es que te lo aseguro que vas a aprender todo lo que necesitas, ¿vale? Solamente vas a necesitar práctica, ¿vale? Me preguntabas, como persona shopper, ¿vale? Como persona shopper, yo ayudo a las personas a que inviertan en Madrid, en la Comunidad de Madrid, mejor dicho, ¿vale? Dentro de Madrid sí que es cierto que ayudo, pero no tanto como fuera, porque yo creo que hay más oportunidades ahora mismo fuera de la M30. Hablamos de zonas del sur de Madrid, hablamos de Torrejón de Ardoz, hablamos de zonas donde yo tengo visto, tengo analizado, que son zonas que llevan creciendo los últimos 20-25 años, ¿vale? No tiene sentido que nos vayamos a barrios dentro de Madrid que probablemente, pues hay ciertos barrios de Madrid donde mes a mes, año a año, la demografía va cayendo. Y para mí, y lo comento en el libro, para mí la demanda o el sector inmobiliario, la demanda viene a través de la demografía. Entonces, vete a lugares donde esté creciendo, porque habrá más demanda. Sobre todo porque cada vez dentro de la zona de la M30 o de la Almenda, dentro de los 21 distritos de Madrid, del municipio de Madrid, cada vez los precios están más caros. Entonces, hay gente en cualquier barrio de Madrid, por irte a Sol,
tardas 30 minutos en metro. Pero es que también desde Móstoles, desde Torrejón, en Renfe tardas también 30 minutos. Entonces la gente está desplazándote a estos municipios porque es más barato pagar el alquiler y también como inversor es más barato invertir y la rentabilidad es mejor. Ujú. Qué bien, Charlie. Yo quería un poco preguntar para que la gente Mm, también tenga una visión clara, más o mm, menos, o sea, obviamente esto es una media, algo que mm, puedas comentarnos, pero más o menos qué tipo de inmuebles sueles comprar como personal mm, shopper, qué tipo de explotación haces y qué mm. números un poco más o menos pueden ir dejando para el inversor para que la gente pues se haga una idea. Vale. Mira, son inmuebles normalmente de 2, 3 habitaciones, normalmente tiramos a por las 3 habitaciones, son viviendas normalmente sin ascensor, hay veces que incluso con ascensor viene a buen precio, pues adelante, mejor con ascensor, ¿no? Son viviendas con 50 años, una cosa así. Son viviendas que sí te están dejando tus 8, 9.000 euros, 10.000 euros al año, ¿vale? De ingresos, ¿vale? Luego cash flow depende mucho de si vas con cash, lo pagas entero o financiación, cuando financias, depende. Son viviendas de las que yo me encargo de hacer todo el proceso, es decir, investigación, viendo el barrio, viendo el inmueble, analizarlo también técnicamente, negociarlo, firma, me encargo de todo, hasta incluso reforma, ¿vale? Me encargo de coordinar la reforma y finalmente de alquilarlo. Me encargo de absolutamente todo el proceso, es un pack fijo, ¿vale? Y son viviendas, sí que es cierto que antes estaban más económicas, ahora, insisto, los precios se están yendo por las nubes, aún así sí que hay cosas que podemos encontrar por 105, 120, 125, dependiendo del inmueble, ¿vale? Pero son inmuebles que luego le puedes sacar como mínimo un 7-8% anual. O sea que Está muy todavía bien. están bien. Entonces, sinceramente, yo creo, porque esta es otra pregunta, hay gente que me dice, bueno, pero yo prefiero Valencia, o yo prefiero, bueno, Cataluña, ahí sí que es verdad, tomadlo si queréis como recomendación de inversión, la cosa está complicada. Aunque sí que es cierto que lo digo, cuanto más complicada te va una cosa es por algo, es porque ven Barcelona que tiene potencial. Ahora bien, tú lo que tienes que hacer es gestionarlo mejor que la media para que no te lo ocupen, para que no te lo impaguen, ¿vale? O sea, yo creo que siempre se pueden hacer buenas inversiones, pero también depende del inversor, depende muchísimo, del jinete, ¿vale? Más que del caballo. Entonces, dentro de Madrid, para mí es la capital. Para todo el mundo la capital, ¿vale? Pero entendedme, es la capital, es donde más demanda va a haber. Si tú ves las proyecciones demográficas para los próximos 20 años, 2 millones de personas van a ir a Madrid. Van a ir más que a cualquier otra ciudad de España. Y eso para mí es demanda. Si hoy por hoy tenemos tensión demográfica, que para mí es el objetivo de cualquier inversor, lo que tienes que buscar es un problema. Tienes que buscar aquellos sitios donde haya tensión demográfica. No te vas a ir a un pueblo de Teruel donde no haya tensión, porque aunque lo pongas en 5 euros al mes, nadie te lo va a alquilar probablemente, ¿no? Tienes que ir donde haya tensión demográfica. Si no somos capaces de cubrir la demanda que hay hoy en día, porque la oferta es la que es y cada vez va peor, imaginaos dentro de 20 años. Pues va a haber una demografía mucho mayor, imaginaos 1,5, 2 millones de personas más, que van a demandar más vivienda. Entonces los precios os podéis imaginar dónde van a ir. Y ahí es donde está la rentabilidad. Me han gustado mucho dos puntos que has tocado. El primero que yo, fíjate, no lo había Mm, pensado como tal, pero ahora que lo comentas tiene todo el sentido del mundo. El hecho de invertir en estas poblaciones periféricas a lo que es Madrid ciudad, bajo el criterio del crecimiento de esas poblaciones, que es algo espectacular, que es lo que tú dices, ¿no? Que al final toda población mm, que esté en crecimiento lo que hace es que a día de mañana, a no ser que pongan a construir a lo bestia, que no parece que sea el caso, siempre la demanda al final va a hacer que si la oferta es menor y la presión demográfica y la demanda es mayor, tenga mayor capacidad de revalorización a largo plazo y también teniendo la seguridad de que estás en la Comunidad de Madrid a 30 minutos del centro y que realmente Madrid, aparte de ser la ciudad más grande de España y donde realmente está todo el movimiento, que luego yo, ojo, lo veo que se nota mucho, en otras ciudades de España también son grandes, pero tú vas a Madrid y es otra cosa. La cantidad de gente, la cantidad de movimiento, la cantidad de personas que viven allí, para mí es mucho mayor, ¿no? Entonces me parece una estrategia muy inteligente el decir, oye, aparte ya entrando también con el tema de la diversificación, ¿no? Creo que si cualquier persona de España tiene un mínimo aprecio hacia la inversión y hacia su patrimonio, yo creo que al menos tienes que tener algún inmueble en Madrid de inversión, vivas donde vivas. No sé si piensas similar. absolutamente, bravo, sí, bravo por la reflexión. Es la Pues capital. muy bien. Y puedes tener menos rentabilidad. ¿Pero por qué tiene menos rentabilidad? Porque es más seguro que alquiles. Y porque las personas que están en Madrid normalmente tienen mejores rentas que una persona que está en Extremadura, ¿vale? En términos generales. Entonces, es como que tiene menos riesgo. Pero hay gente que dice, ya, pero es que mira, yo he conseguido no sé qué inmueble 15%. 15% de rentabilidad. Vale, 15% si lo alquilas. Pero si no hay demanda dentro de 15 años y no lo alquilas, es un 15% si lo alquilas, insisto. Si no lo alquilas es un cero.
Como el ejemplo de los locales, ¿no? Que ponías antes de Estados Unidos. Igual. Es el Claro, mismo ejemplo. mira, por ejemplo, hoy en día en España, las inversiones, los activos que más, esto datos de Idealista, inversiones que más rentabilidad tienen son locales comerciales y sí, locales comerciales creo que era, y oficinas, por encima de un Sí, 10 sí. y pico por ciento de media. Es decir, no tienes que hacerlo muy bien. Una persona media, ¡pum!, tienes un 10 y pico por ciento. Si lo hace mucho mejor, más. Si eres peor que la media, menos, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Si lo alquilas. Si te tiras 2 años sin alquilarlo, es un 0%. Es un 10% sobre papel, ¿no? Pero la realidad, ¿qué dice? Que no has sido capaz, no has tenido cojones de alquilarlo. ¿Por qué? Porque la situación es esta y la otra. Ya, pero una vivienda, vosotros fijaos hacia dónde vamos. Vamos hacia una situación en la que inteligencia artificial, vamos hacia un periodo en el que mucha gente va a recibir renta mínima vital. Le van a dar la renta mínima vital, imagínate 4 miembros de familia que ninguno tiene trabajo, se la van a dar a los 4 para que paguen la renta del alquiler. Entonces, por lo menos eso te lo van a pagar. ¿Entiendes? Esas personas Total. contentas de que le pagan la vida, se lo van a quitar a, pues a la gente que produce, ¿vale? Pero por lo menos te vas a garantizar que puedas pagar esa vivienda. Qué Muy bueno. interesante. Pues la verdad, Charlie, esto ha sido una masterclass espectacular. De verdad que te agradecemos muchísimo. He aprendido un montón. En esta hora y 21 minutos he aprendido más que probablemente otras veces en meses. O sea que te agradecemos todo lo que nos has enseñado, toda tu disponibilidad y lo que te has abierto. Y ahora mismo habrá mucha gente como yo que esté alucinando, esté encantado con este aprendizaje y que estén deseando pues, poder contactar contigo, tanto para tus servicios como personal shopper, como para seguirte en tu canal y en tu podcast, que para mí es de los mejores que hay a día de hoy en España. Entonces, si nos puedes contar un poco de palabra, dónde pueden seguirte, y luego obviamente vamos a dejar en los comentarios todos los enlaces que comentemos ahora. Ujú. Bueno, me alegro que haya sido una masterclass, que oye, habremos aprendido todos. Además, sobre todo cuando dicen que la cúspide del aprendizaje está cuando tú enseñas a alguien, ¿verdad? Si tú escuchas, aprendes muy poquito, pero cuando tú enseñas o cuando tú hablas, lo que haces es clarificar tus ideas. Es decir, yo también hablando y escuchándoos, todos aprendemos, ¿no? Así que, oye, me alegro ese comentario. Contactarme, mi canal de YouTube, mi podcast, Magnates del Ladrillo, lo encontrarás. Mi libro, La Biblia de Magnate del Ladrillo. ¿Quieres mis servicios como personal shopper? Me puedes contactar por email, ¿vale? ¿Dónde? Simple, magnatesladrillo@gmail.com. No de ladrillo, no. magnatesladrillo@gmail.com. Y ahí estaré encantado de atender tus consultas y vemos a ver. Yo siempre me siento con las personas, ¿no? Bien online, bien en persona, físicamente, y vemos cuál es su plan, sobre todo a largo plazo. Porque, a ver, yo trato también de aterrizar a la gente y decir, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Hacia dónde quieres ir? Porque hay gente que dice, no, yo es que me quiero comprar 5 pisos en un año, ya, pero a ver, dime a ver, pero es que no puedo, a ver, hay que bajar a las personas a la realidad, ¿vale? Y oye, no está mal, la cosa es meterte. Si los que no lo están haciendo bien son las personas que ni saben de inversiones, ni quieren saber, ni nada. Esas son las personas que van a pagar los platos rotos, porque van a ser las personas que más limitadas estén. Todos vamos a estar más limitados en el futuro, eso es cierto, ¿vale? Con las CBDC, monedas digitales, pues el tema de la privacidad a la hora de meterte en Internet, que vamos a tener todos un DNI estupendo para meterte en Internet. O sea, por eso hay que saber hacia dónde vamos. Y en función de dónde vamos tienes que unir las piezas, unir los puntos, ¿vale? Y en función de eso es especular un poco, pero a ver, ninguno tenemos la información. Los que lo tienen son los que están sentados con las élites y muchos políticos y van siguiendo la agenda, ¿no? Ahí Nada, podéis encontrarme. un placer. De todas formas, lo pondremos todo en la descripción para que se vea. Y la última pregunta, antes de cerrar, siempre hacemos esta pregunta a nuestros invitados, que es, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? ¿O quién crees que es alguien que merece una entrevista que se la hagamos nosotros y del que podamos aprender, evidentemente, como hemos aprendido hoy de ti? Ujú, vale. Mira, para mí hay una persona, me gusta mucho la forma en la que lo trata, porque también se llama Juanjo García, de Cirugía Inmobiliaria. Para mí es un buen amigo, le puedo considerar mi amigo, ¿vale? Le he entrevistado ya un par de veces también en mi canal. Es una persona que se arruinó, se arruinó con sus trabajos anteriores, cuando llegó la crisis, etcétera. Y bueno, se reflotó, tiene un patrimonio de más de 1 millón de euros en inmobiliario. Y es una persona que te lo cuenta todo mucho, tiene mucho conocimiento del mercado inmobiliario en general, del de Valladolid en particular, porque él está allí, tiene su agencia inmobiliaria allí, y está muy metido ahora haciendo locales comerciales, o sea, transformación de uso, cambio de uso de locales comerciales a viviendas, que me parece un buen punto. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, los locales comerciales se van abajo, ¿vale?
Y luego también mete mucho el tema, que a mí me encanta, ¿vale? Me habréis visto a mí también, del tema del desarrollo personal, ¿vale? Entonces, estas dos vertientes para mí son absolutamente imprescindibles. Es decir, sobre todo lo primero es el desarrollo personal, luego ya lo que venga, ¿vale? Y le vais a ver, es un comunicador excepcional, habla muy bien, lo explica muy bien, es súper optimista, lo cuenta muy bien, ¿vale? Entonces, pues una persona, si os queréis, os puedo poner en contacto con él para que le traigas a vuestro Perfecto. canal. Porque bueno, si te has dado cuenta, nice to fit you, cuerpo, mente, bolsillo. O sea, nosotros no solo Justo. decimos el bolsillo, sino también la mentalidad, que lo hablamos en otros podcasts con otros invitados, que hasta que no cambias la mentalidad, lo que decíamos, hasta que no ves eso, no empiezas a darte cuenta de por qué tienes que invertir. Entonces, bueno, intentaremos a ver si es posible que venga aquí, que nos cuente más. Y por mi parte, nada, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Al final, podemos estar aquí otra hora, yo creo, porque nos estaba Y se ha contando pasado cosas muy volando, coño. interesantes. Sí, sí. Así que ya te pediremos en unos meses a ver si podemos seguir debatiendo sobre todo esto y que encantado de conocerte en persona, porque sí que podcast y demás, evidentemente sí había escuchado, pero no te conocía, no había tenido el placer, igual que Christopher sí que te vio en alguna ponencia y tal, pero yo no había tenido ese placer. El placer es mío también, ¿vale? Sí, lo vamos viendo, por supuesto que sí. Gracias, chicos. Maravilloso. Pues Gracias a muchísimas ti. gracias, Charlie. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.